esta bonita mañana. Damos al Señor gratitud por la bendición que nos concede de poder estar en este lugar y alabar el nombre de nuestro Dios. Sean muy bienvenidos y bienvenidas todos los que estamos aquí. Nos gozamos de estar en la presencia del Señor, aquí listos para alabar el nombre de nuestro Dios. Olvidé por favor, sí. Vamos a entrar al tiempo de la palabra, hermanos. Le voy a pedir que busquemos en el Salmo 150. Salmo 150. Estemos ahí en el Salmo 150 con la ayuda del Señor. Vamos a dar lectura a esta palabra y allí meditaremos ahora lo que Dios tenga para nuestras vidas en esta mañana. Bienvenidos todos. Dios bendiga el esfuerzo que hace para estar aquí en este lugar, haberse levantado esta mañana temprano y estar aquí, aunque hoy descansados, me imagino, hermano, porque dormimos una hora más y todo eso, ¿verdad? Y gracias a Dios, es una bendición que podamos estar aquí. Entonces, Salmo 50, y vamos a leer el verso 7 hacia adelante, para que tengamos una idea o para que estemos un poco bastante más ubicados en el punto. Aquí Dios está reclamando a su pueblo la actitud que ellos han tenido ante Él. Y Dios dice: reúnanme a mi pueblo ahí, lo voy a juzgar. Reúnanlo, lo voy a juzgar. Entonces, eso es lo que está pasando aquí. Y con esa idea vamos a leer más el pasaje. Vamos a predicar un poquito, hermano, va a ser breve. Considero que lo que Dios me ha dado es breve. Las 10:57 es un buen momento. Hoy quizás nos vayamos más temprano. Leamos la palabra. Dice así, para gloria del Señor nuestro Dios. Verso 7. Oye, pueblo mío, y hablaré. Escucha, Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios, ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Y si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Tremendo lo que les está diciendo Dios, ¿verdad, hermanos? Verso 13. ¿He de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos? Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo, e invócame en el día de la angustia. Te libraré y tú me honrarás. Ahora, muy importante. Pero al malo, dijo Dios, al malo dijo Dios: ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? ¿Y qué tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros te deleitabas. Tu boca metías en mal, eras chismoso, y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano. Contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos, las sacaré a luz, las pondré por evidencia.
lo que has hecho. Entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios, no sea que dice, despedace, que amenaza, y no haya quien os libre. El que sacrifica alabanza, me honrará. Y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Qué tremenda palabra hay ahí, hermanos, ese salmo. Tomando en cuenta que Dios, que ha dicho, júntenme al pueblo, los voy a juzgar. Y entre los que juzgó, halló a una parte del pueblo haciendo las cosas bien. Y les dijo, cuando ustedes me clamen, yo voy a estar para ustedes. Pero al malo, dijo Dios. ¿Y tú qué tienes que andar hablando de mí? Tremendo, hermano. Esto está hablando Dios con su pueblo, el pueblo de Israel. Oremos brevemente. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra esta mañana. Gracias, Señor, por tu palabra. Yo espero que me ayudes. Que todo lo que se oiga aquí, Señor, sea porque tú quieres que así sea, que se oiga tu palabra. Edifícanos, Señor, utiliza mi mente, todo mi ser, Dios mío, intelecto, Señor, todo mi ser está aquí a tu disposición. Ayúdame y que toda la gloria sea de ti y el beneficiado sea este pueblo, yo primeramente y el pueblo. Utilízame, respáldame, como solo tú lo sabes hacer. Trae las ideas que ni siquiera, Señor, han venido a mi mente. Sácalas en el momento preciso para tu honra y para tu gloria. Amén y amén. Ahora, hermanos, tomen asiento y entremos a la palabra del Señor. Hablemos, hermanos, de este pasaje aquí un poco. En lo que nos vamos a enfocar va a ser gran parte. Bueno, vamos a ir mirándolo realmente. Decía hace un instante que aquí Dios está reclamándole a su pueblo la actitud que ellos han tenido delante de Él. Una actitud que no era aprobada delante de Dios. Una actitud que Dios decía, no me agrada, no está bien cómo está procediendo mi pueblo. Entonces, vamos a hablar bastante hoy de el gozo de ser aprobado por el Señor. El gozo de ser aprobado por Dios. El ser aprobado, hermanos, por Dios, sin duda que produce un gozo maravilloso, especial, enorme. A todos nos gusta ser aprobados, no solo por Dios, sino aprobados en cualquier cosa. Yo recuerdo cuando fui a la academia, hermanos, a las pruebas para ingresar a la academia de policía. Las pruebas que se tenían que hacer era correr, no recuerdo cuántas vueltas en todo el estadio y con un cronómetro. Había alguien que estaba pidiéndole allá. Uno tenía que correr, dar la vuelta, no me recuerdo en cuánto tiempo, pero alguien estaba con un cronómetro midiendo cuánto tardaba. Aparte de eso, habían, recuerdo, tantas, así como las metas donde se hacen los goles, el fútbol, los marcos, sí. Y había que irse de uno, tirarse al otro, y del otro al otro, y del otro al otro, un tramo, y habían unos que del primero en el intento ya era para el piso. Pero la mayoría, los que bien jóvenes, vienen del campo, están acostumbrados a correr, a caminar, bien ejercitados, con mesida al otro, y del otro al otro, y hay así, hermano, y uno pasaba las pruebas. Después abdominales, en un momento hacer 200 abdominales y alguien está midiendo y contándole, cosas así. La respuesta no se la dan en el momento a uno. Le dicen a uno, tal fecha, tal día, va a aparecer el listado de los que han sido aprobados, y le dicen el lugar y dónde. Desde ese día que uno hizo las pruebas, uno se va pensando, ay, ¿qué va a pasar? ¿Cómo habré salido? ¿Y qué va a pasar? Y con aquella incógnita y aquello va pensando uno, ¿y cómo habré salido? ¿Y cómo habré salido? Uno está esperando el día de la respuesta. Recuerdo, hermanos, que cuando me tocó a mí,
ir a ver el día, a ver cómo había salido yo, si había aprobado o no. Y había en una pared, habían muchas papeletas, cantidades, listados por apellido, A, B, C, el orden alfabético. Y estaban, hermanos, listados y listados y listados. Llego yo a la pared a buscar mi apellido, buscando mi apellido. Y estaba mi nombre, mi apellido y mi nombre completo. Y arriba estaban todos los que habían sido aprobados. Y por otro lado los que no. El que no aparecía, simplemente no había aprobado. Y cuando llego y encuentro que mi nombre está ahí, todavía una duda. ¿Y será que todos los que están aquí están aprobados? ¿Y será que no? Le dice, no, es que si apareces ahí es porque está tal día, a tales horas tienes que presentarte en la academia como para decir en aquel lugar, a tales horas en tal lugar, tal día. ¿Y será que de verdad yo fui aprobado? ¿Y será? Cosas así. Pero una alegría, hermanos, una alegría de que uno ha sido aprobado. Llegó el día y ya me fui para allá, me fueron a dejar y quedo en la academia ya, ingresado en ese lugar. Pero lo que quiero decir, el gozo, la emoción, la alegría de haber sido aprobado. Hermanos, la vida del creyente es una vida que va a llegar un momento. Es más, ahora mismo, Dios sabe Dios sabe perfectamente si mi vida está siendo, si mi caminar está siendo aprobado por Él. Él sabe. Él sabe si yo estoy reprobado y lo único que tengo es una tremenda apariencia. Él lo sabe. Y lo mismo sabe de usted. El Señor sabe si usted ahí donde está, con el nombre, con la apariencia y con todo, el Señor sabe si solo es eso, apariencia, o si realmente llevamos una vida aprobada delante de Dios. Es muy importante, muy necesario llevar una vida aprobada delante de Dios. El ser aprobados delante de Dios significa que, hermanos, que Él da el visto bueno de la vida que estamos llevando. Causamos en Él una sonrisa, una satisfacción de aprobación por la vida que estamos llevando. Rápidamente, el apóstol Pablo le escribió a Timoteo y le dijo así: procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Que usa bien la palabra de verdad, y le empezó a decir más cosas. Pero lo importante, procura con diligencia presentarte a Dios como obrero aprobado. Timoteo era el hombre de confianza de Pablo. Timoteo, aparte de ser el hombre de confianza de Pablo, era el varón que integraba el grupo, el equipo de trabajo de Pablo. El apóstol Pablo le encomendaba algo y Timoteo lo realizaba, lo llevaba a cabo. El apóstol Pablo le delegaba cualquier trabajo, le daba instrucciones a Timoteo y Timoteo las realizaba de la mejor manera posible. Timoteo organizaba las iglesias recientes nuevas. Timoteo colocaba líderes, escogía líderes y los ponía en la congregación. Todo esto hacía Timoteo, ponía ministros en diferentes lugares, organizaba la marcha de la iglesia, hacía todo esto y lo sabemos muy bien. Y en su última carta el apóstol Pablo le dice a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios como obrero aprobado, presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Uno, después de todo lo que le presento ahora mismo brevemente, después de lo que le he dicho, de lo que estaba haciendo Timoteo, uno se pregunta: ¿por qué Pablo le dice a Timoteo todavía: procura presentarte aprobado, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado? ¿Por qué le dice Pablo procura presentarte aprobado? Si Timoteo está haciendo mucho trabajo, está organizando la iglesia, está poniendo líderes, está enseñando doctrina, está poniendo en orden todas las cosas. Sin embargo, Pablo todavía le dice:
procura presentarte aprobado. Y ya Timoteo estaba haciendo muchas cosas, viajando para todos lados, enseñando a la iglesia la doctrina, representando a Pablo, porque Pablo en este momento estaba preso, estaba en la cárcel. Entonces era Timoteo el que iba y lo representaba y hablaba ya en nombre de Pablo. Es decir, estaba haciendo Timoteo las cosas muy, muy bien. Pero Pablo todavía le dice, procura presentarte aprobado. En otras palabras, Timoteo, procura llegar hasta el final así. Continúa, Timoteo. Continúa con esta vida de aprobación delante de Dios. Continúa. Hermanos, tanta gente en la Biblia haciendo cosas aprobadas, siendo gente aprobada por Dios. Saliéndome de Timoteo, por ejemplo, cuando Pablo le dice, sigue, procura con diligencia ser aprobado por Dios. Vuelvo a decir, uno esperaría que, ¿por qué se le está diciendo a ese hombre? Bueno, el punto es, no desmaye, sigue así, yo voy a faltar, mañana me voy a morir, pero usted procure, siga así, llevando una vida de aprobación delante de Dios. Por otra parte, Pedro, predicándole a los judíos en un momento dado, les dijo, hablando del Señor Jesús, a quien habían asesinado, a quien habían matado, al comienzo del libro de los Hechos, capítulo 2 por ahí, les dijo a los judíos, hablando de Jesús, dijo, varón aprobado por Dios, que hizo milagros, que hizo maravillas, que hizo de todo, que anduvo entre nosotros. Pero dijo, varón aprobado por Dios. Hablando de Jesús, varón aprobado por Dios. Jesús fue alguien que mostró ser aprobado por Dios. Por ejemplo, en la tentación de Satanás, cuando Satanás se le aparece en el desierto. Y le dijo, ¿y por qué no conviertes estas piedras en pan? Tienes tanta hambre, tienes tanta necesidad. Aparte, no que eres el Hijo de Dios, no que eres tan poderoso y puedes hacer todas estas cosas. Convierte las piedras en pan. Y Jesús mostró ser aprobado, mostró ser aprobado por Dios, porque ante esta tentación, el Señor Jesús salió aprobado. Cuando el pueblo de Israel, muchos judíos emocionados por lo que veían en Jesús, en un momento dado le dijeron, tú deberías de ser el rey, y salían a las calles con palmas en las manos, bendito el que viene en el nombre del Señor. Esa ocasión cuando lo quisieron hacer rey, otra tremenda tentación donde lo querían hacer rey a Jesús. Y dice la Biblia que el Señor salió de largo entre ellos, calladito. Una vez más, Jesús aprobado ante la tentación. Jesús salió y aquello que podía para cualquier mortal ser una tremenda tentación, que lo querían hacer rey. Al ser rey tenía cuántos beneficios, podríamos enumerarlos aquí. Cuántos beneficios al ser rey. Sin embargo, Jesús dijo, calladito, salió entre el medio de la multitud y superó aquella tentación, saliendo aprobado de aquel momento, aquella tentación. Cuando lo llevaron ante la cruz a Jesús y la gran turba está allí y Jesús está clavado enfrente, Jesús está clavado en lo alto allí, en el cerro, el Gólgota, y la gran turba y la multitud está abajo y están viendo a Jesús vivo todavía, y la gente empieza a gritarle, si eres el Hijo de Dios, desciende de esa cruz, bájate, bájate. Demuestra que tú eres el Hijo de Dios. Demuestra que tienes poder. Demuestra que en verdad eres lo que ha dicho el Hijo de Dios. Y Jesús permanecía callado. Jesús una vez más demostrando salir aprobado ante la tentación aquella de bájate, desciende de esa cruz. Demostrando ser aprobado. Si eso fuera poco, el delincuente que estaba a un lado, todavía uniéndose a la turba, decía, mirándolo le decía,
si en verdad tú eres el Hijo de Dios, ¿cómo le decía? Si de verdad eres tú, demuéstralo. Hace algo. Sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Fíjense cómo era Jesús. Tanta tentación, superando una, superando otra. A usted lo retan y arde de ganas de demostrar. A nosotros nos retan, hermanos, o nos desafían. Nos tiemblan los labios y nos hierve la sangre y estamos que me diga una más y le demuestro quién soy. Tremendos somos nosotros. Somos tremendos. Y Jesús, teniendo todo a su disposición, todo su poder, aguantaba que le dijeran una, que le dijeran otra. Desciende, bájate, no que puedes, no que eres el Hijo de Dios, no que mira aquí, no que mira allá. Lo escupían antes de clavarlo, lo escupían, le daban patadas, le abofeteaban el rostro. No que no, di. Y le amarraban, le cubrían los ojos, lo amarraban y le decían, adivina, profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y le daban de golpe. A ver, no, que tienes poder, defiéndete, pide ayuda. ¿No es eso cierto lo que la Biblia dice? O éramos nosotros, ¿verdad, hermano? Le demostramos que. Dijo uno, yo soy evangélico, pero este machete que traigo aquí, cosas así. Pero no Jesús. Jesús demostrando aquí, saliendo aprobado de la tentación. Dice la Biblia que Jesús fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, es decir, igual que nosotros. Jesús fue tentado en todo, pero en todo igual que nosotros. ¿Cuáles son las tentaciones que usted ha tenido o que tiene? Quiero decirle esta mañana que la que sea, Jesús la tuvo. La tentación que usted tenga o que haya tenido hasta hoy, la que sea, no importa, Jesús la tuvo. Dice que fue tentado en todo, pero sin pecado. En otras palabras, salió aprobado. Sin importar la tentación que se le presentó, salió aprobado. Salió aprobado en todo. Uno diría, pastor, pero no le atribuya eso al Señor. ¿Usted cree que Él? Bueno, la Biblia dice que Él fue tentado en todo. En todo. Fue tentado. Pero aclara la Biblia, dice, pero sin pecado. Pero tentado, fue tentado en todo. Fue tentado. Y hermanos, así pasó Jesús durante toda su vida. Satanás anduvo detrás procurando sacarlo del camino a través de una oferta, a través de otra oferta, a través de una tentación y otra tentación. Satanás queriéndolo sacar del camino de una y de diferentes maneras. Pero en todo Jesús demostró, hermanos, una conducta conforme a la voluntad de su Padre Celestial. En todo Jesús demostró una conducta de obediencia, de sometimiento a la palabra de Dios. En otras palabras, se ganó el título de varón aprobado por Dios. Salió aprobado de la tentación, así la que le presentó Satanás, así la que haya sido. Jesús salió aprobado por Dios. Aprobado por Dios. La vida del cristiano es una vida que tiene el llamado a llevar un caminar de aprobación delante de Dios. Nosotros estamos llamados a llevar una vida de aprobación delante de Dios. Llevar una vida donde seamos aprobados delante de Dios. ¿Cuánta gente cristiana, cuánto evangélico no vivimos una vida completamente de derrota? Una vida no de victoria en el evangelio, sino de derrota, porque estamos conscientes, nuestra propia conciencia nos tira al piso, nos hace sentir miserables, porque sabemos perfectamente
que no somos aprobados por Dios. Nuestros hechos, nuestra conducta, nuestro comportamiento y las tentaciones que vienen sobre nosotros nos abrazan, nos tiran al piso y al final venimos a sentirnos miserables. Nosotros mismos somos conscientes que no somos aprobados por Dios. ¿Cuánto creyente no vive así? Sin disfrutar los gozos del Evangelio, sin disfrutar las bendiciones de llevar una vida victoriosa en el Evangelio. Este gozo de sentirnos con una conciencia limpia, con este gozo que se experimenta de saber que mis pasos, mi caminar ha sido aprobado delante de Dios. Algunas veces unos deslices ha sido por mis imperfecciones, pero la intención de pecar, la intención de fallarle, es decir, de transgredir sus leyes, de rebelión, la intención de rebelión no ha estado en mí. He fallado porque soy imperfecto, soy humano, y el Señor mirando eso, una vida de aprobación, es decir, mira mi caminar o mira el caminar y aprueba. Y el ser aprobado por Dios, un gozo que trae, una alegría, un contentamiento, un gozo que supera lo que sea, un gozo que puede faltar lo que sea, pero cuando somos aprobados por Dios, hermano, cuando somos aprobados con Dios, cualquier cosa puede faltar, pero el gozo de Dios estando en nosotros supera cualquier cosa, hermano, y nos damos cuenta que no hay mejor cosa que andar en los caminos de Dios, pero aprobados por Él, aprobados en su presencia, aprobados por el Señor, aprobados por el Señor. Usted tiene el llamado yo tengo el llamado a llevar una vida aprobada delante de Dios. A ver, ya vamos a terminar, pero aquí donde estamos, ¿usted cómo se siente? ¿Usted considera que ahora mismo usted lleva una vida aprobada por el Señor? Respóndase a usted solo, allí su mente, su conciencia, su corazón, y ni me lo diga. Porque no es ese el objetivo, pero el objetivo es examinarme, mirarme. Realmente yo estoy siendo aprobado como un verdadero hijo de Dios. Soy yo aprobado. Aprueba el Señor mi conducta, mi caminar, mi conducir por la vida. Realmente estoy siendo aprobado como un hijo de Dios. Eso es algo que nosotros debemos de contestarlo, responderlo. Y para eso la palabra esta mañana, para eso el llamado del Señor a través de la predicación de hoy. Usted y yo tenemos el llamado a llevar una vida aprobada delante de Dios, aprobada delante del Señor. Claro que para todo esto hay tantas cosas. Yo me deleito en mirar hombres en la Biblia, hermanos, cómo llevaron su conducir, cómo fue su vida de sometimiento a Dios, una vida aprobada por el Señor, que realmente son una inspiración para nosotros hoy día. El Salmo 50 que hemos leído hoy, aquí nosotros hallamos a Dios, como ya dije, reclamándole al pueblo la actitud que tienen hasta ese momento. El Señor está juzgando a una parte de su pueblo, los está juzgando al pueblo de Israel, al pueblo que tenía las leyes de Dios, el pueblo que conocía la palabra, el pueblo del pacto. Dios lo está juzgando aquí y comienza Dios a hablar y dice así. Ahora en lo que leíamos, en el verso 16, pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? Por favor, veamos esto. Dios ha reunido a toda la iglesia a Torrefuerte. Aquí era al pueblo de Israel, a un grupo, a su pueblo, el que tenía conocimiento, cuya regla de vida era la Torá, la palabra, para nosotros hoy la Biblia, pues. Dios reúne a todo Torrefuerte aquí.
Y dice Dios, voy a hablar. Escúchenme cielos y tierra, escúchenme ustedes porque voy a hablar, dice Dios. Y da su veredicto para los buenos. Pero luego habla en el 16, pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? Miren, si Dios estuviera aquí y dijera, voy a juzgar a todo el grupo que vino esta mañana, y empezara a analizar o a ver la vida de cada uno, porque Él la conoce, y empezar a ver nuestro caminar. A uno lo aprobara, pero ¿qué tal si a otros nos dijera? Me tocara a mí venir y me dijera, ponga su nombre ahí, pero me dijera, Rigoberto, ¿qué tienes tú? ¿Cómo dice? ¿Qué tienes tú que hablar de mi palabra? ¿Qué tienes tú que hablar de mi palabra? ¿Y qué tomar de mi pacto en tu boca? ¿Qué derechos tienes tú a estar predicando si la vida que llevas, tú bien sabes cómo estás viviendo? Eso es lo que quiere decir aquí. ¿Qué derecho tienes tú de predicar mi palabra cuando no cumples nada de lo que estás predicando? Eso está diciendo aquí. ¿Qué derecho tienes tú de llamarte cristiano cuando echas tras tus espaldas mi ley? Mire cómo les dijo aquí. ¿Qué derecho tienes tú? Y de tomar mi pacto en tu boca, es decir, de predicar, de enseñar, de hablar, ni de leer esto. ¿Qué derecho tienes tú? Si no te importa, está diciendo Dios. Mira el verso 17. Pues tú aborreces la corrección y echas a tus espaldas mis palabras. En otras palabras, ¿y qué derecho tienes tú de llamarte hijo de Dios? Es como que el Señor viniera y nos dijera eso, hermano. ¿Y qué derecho tienes tú de llamarte cristiano? ¿Y qué derecho tienes tú de llamarte hijo de Dios si a ti no te importa mi palabra? Si tú vives como tú quieres, tú haces lo que tú quieres, haces lo que se te antoja, lo que quieres tú. Mi ley a ti no te importa. La echas, dice ahí, tras tus espaldas. Si a ti no te importa. Eso dice el verso 17. Miren, aquí nos está llamando a ser aprobados en 3 áreas. Voy a mencionar 3 áreas. La primera es esta que estamos viendo. Una de las primeras áreas en las que el Señor nos llama a través de su palabra a que busquemos ser aprobados es en esta área de que somos hijos de Dios. Y que si somos hijos de Dios, nosotros como hijos de Dios tenemos reglas, tenemos leyes de cómo debemos de conducirnos. Si somos, miren cómo entra esto. La primera prueba o el primer llamado a ser nosotros aprobados es en cuanto a que si somos hijos de Dios, tenemos muchas bendiciones, muchos privilegios, sí, pero también tenemos muchas responsabilidades. En otras palabras, es como que el Señor dice, si vas a ser mi hijo, entonces hay leyes para ti. Y te tienes que conducir en base a las leyes que yo he puesto para los que son llamados mis hijos. ¿Y qué derecho tienes tú de llamarte mi hijo si no te sometes a mis leyes? ¿Qué derecho tienes tú de llamarte hijo de Dios, cristiano, si a ti no te importan mis leyes? Está diciendo el Señor. De manera, hermano, que ser hijo de Dios tanto es un privilegio, es una grande bendición, porque gozamos de las promesas de Dios, pero también esto tiene leyes. Esto tiene leyes. Esto tiene, hermanos, el ser hijo de Dios conlleva también responsabilidades. ¿Cómo dices tú que eres cristiano y no obedeces mis leyes? ¿Por qué dices, Señor, Señor, y no dejas que yo te corrija? ¿Cuántos de nosotros no le llamamos al Señor, Señor, y la palabra de Dios no importa para nosotros? ¿Qué decía el libro de Lucas cuando el Señor habló? 6:46, libro de Lucas 6:46, parece que es ese versículo que dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo os mando? A ver si es por ahí, no me recuerdo bien, parece que es Lucas 6:46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo os digo?
Aquí hay un mensaje para todos los que hemos venido esta mañana, hermanos. Si nosotros nos llamamos, nos nombramos miembros de la iglesia del Señor, si nos nombramos cristianos, nosotros tenemos la responsabilidad de llevar nuestra vida dentro de las leyes que Dios ha establecido en su palabra. De lo contrario, la amenaza y el reclamo de Dios puede venir sobre nosotros. ¿Por qué ese fingimiento de presentarte un consagrado cuando sabes perfectamente que no lo eres? ¿Por qué ese fingimiento de presentarte como un consagrado hijo de Dios cuando a ti no te importa mi corrección? Miren qué tremendo, hermanos. Si somos hijos de Dios, ciertamente la palabra de Dios tiene que ser apreciada en mi corazón. La palabra de Dios, en una de mis oraciones siempre digo a Dios: Señor, que para mí tu palabra sea tenida en alta estima. En alta estima. Si nosotros somos hijos de Dios, la palabra de Dios debe de ser tenida en alta estima, hermano. La palabra de Dios debe ser el marco dentro del cual nuestra vida debe de moverse. La palabra de Dios debe ser ese marco dentro del cual nos movemos. Si somos hijos de Dios, de lo contrario, ¿y qué tienes tú que llamarte hijo mío si a ti no te importa? Dice la palabra ahí, si a ti no te interesa, echas tras tus espaldas mi ley, mi palabra. Verso 17, y pues tú aborreces la corrección y echas a tus espaldas mis palabras. Aquí hay un llamado a ser aprobados en cuanto a la vida de temor de Dios, y voy a cerrar esta primera. Aquí hay un llamado de Dios a través de su palabra a buscar ser aprobado. ¿Cómo está nuestro temor de Dios delante de Él? ¿Cuánto vale su palabra para mí? ¿Vivo realmente en base a su palabra? ¿Es su temor el que me gobierna? ¿O vivo como yo quiero? ¿Hago como yo quiero? ¿Falto como yo quiero? ¿Quebranto como yo quiero? Sus palabras, su ley son echadas a mi espalda. Pero el llamado es, si soy hijo de Dios, tiene que ser aprobado en esto. Tengo bendiciones, tengo privilegios y tantas cosas, pero tengo responsabilidades. La ley de Dios me debe de gobernar. Cierro diciendo, examinémonos, hermanos. Examinémonos. El apóstol Pablo le dijo en un momento dado a los corintios, no voy a ver el versículo, pero le dijo en un momento dado, le dijo: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Está queriéndoles decir, examínense a ustedes mismos si están viviendo dentro de los principios cristianos. Analicen si en verdad están llevando una vida dentro de los principios cristianos o solo tienen el nombre, está diciendo Pablo. Esta mañana es para reflexionar. Si mi vida la estoy llevando. Miren, hermanos, hay gente que hasta se ofende, hasta por cualquier término que uno menciona aquí. Imaginen que yo he dicho aquí, no te importan mis leyes, he dicho yo. Hay otras versiones que así lo dicen, pero hay gente que hasta puede molestarse porque el pastor dijo, no te importan mis leyes. Hay gente que hasta por eso se puede molestar. Eso habla de cuán dispuestos estamos a ser exhortados por la palabra de Dios. No estamos dispuestos en lo absoluto para nada. Nos falta humildad, nos falta madurez, nos falta, Dios mío, somos unos bebés, que no miramos a la mamá cerca y somos tremendos llantos que nos soltamos. No, hombre, hermanos, la palabra de Dios debe de ser tenida en alta estima si somos hijos de Dios. Si somos hijos de Dios. Entonces, un llamado a ser aprobados en esto, tener reverencia, tener temor de Dios, tener reverencia, una reverencia que le debo a Dios, tener reverencia ante Él, su palabra. Estamos en el verso 19, en el 18. Ya Dios reclamó aquí y les dijo, ustedes no les importa mi ley, solo se llenan la boca. ¿Qué derecho tienen de hablar mi ley? Si no te vas a someter a esta palabra, mira, tú no tienes derecho ni de andar hablando, ni andes diciendo que eres cristiano, ni andes diciendo que eres hijo de Dios, ni que eres miembro de tal iglesia. No me desacredite. Eso está diciendo Dios.
Pero después de eso viene el verso 19 y dice, otra área en la que el Señor nos llama a ser aprobados, a poner atención a esto. Tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño. Qué malo. Tu lengua componía engaño. Esto habla de, aparte de chismoso, difamaba esta gente. Se le hacía poco desacreditar allá con sus amigos. Se le hacía poco hablar de mal de su hermano. Tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño. ¿Saben que hay gente que es experta para levantar calumnia, hermano? Hay gente que es tremenda para calumniar, inventar, crear cosas que no son. La lengua, tremendo cómo la utilizan para crear cosas que no son. Tu boca metías en el mal y tu lengua componía engaño. Tengamos cuidado, hermano, nosotros no seamos de esos tremendos chismosos que no aguantamos por irle a contar. Ya viste lo que le pasó, ya viste lo que... Esto está hablando de los chismosos, hermano. Esto está hablando de gente chismosa. Y sabe que allá en la ley, el libro Levítico dice, no andaréis chismeando entre tu pueblo. Clarito lo dijo Dios cuando dio su ley. No andaréis chismeando entre tu pueblo. Aquí está hablando de los que infaman a su hermano. ¿Viste cómo lo hizo? ¿Viste cómo llegó? ¿Viste que aquí? ¿Viste que? Y ya te diste cuenta el desastre que anda fulano. No, hombre, si dicen que aquí y dicen que allá. El cristiano maduro mira la falta de su hermano y procura acercársele y procura decirle la verdad. Pero como que es de moda, o a ver por qué ha sido siempre en las iglesias, que parece que nos gozamos con el chisme y vamos por allá y ya viste. Y parece, hermano, que un deleite. Parece que nos deleitamos con el chisme, hablando mal del hermano. Parece que nos da una satisfacción sacar y exponer las debilidades del prójimo y del hermano. Parece que nos da una grande satisfacción sacar aquello de lo mal de mi hermano. Solo habla de la gran falta de amor. Porque de uno de mis hermanos en carne, uno no habla así, hombre. Difícilmente habla. Pero el hermano de la iglesia no nos importa cómo hablamos, lo tiramos por él. Y de esto está hablando aquí. De esto está hablando aquí. Llamados a cómo saldríamos nosotros si el Señor nos juzgara o nos dijera, voy a ver cómo les voy a decir, voy a traer, los voy a juzgar, vengan para acá. Ya van dos cosas. Ya primero me diría, si a ti no te importa, ¿y por qué? ¿Cómo te llenas la boca predicando si mi palabra para ti, tú sabes que no te importa? Ya es como te llenas la boca hablando, me dirían a mí. Por otro lado me dijera, ven Rigoberto, vamos a juzgar. Tú eres un tremendo chismoso. Te gusta hablar de los demás hermanos. Sacas la lengua y no tienes reparo y no tienes límite hablando de los demás hermanos. Eso me dijera que en este punto a mí. El que es tremendo con la lengua, hermanos, ¿sabe qué ocurre? Solo expone o evidencia la condición o el estado espiritual de esa persona. Usted sepa que cuando alguien viene que se deleita contándole pura, eso habla del estado espiritual de esa persona. Esa persona no es una persona espiritual. Esa persona no tiene ni amor por el hermano. No siente amor cuando nos deleitamos exponiendo y sacando, echándole todo tipo de suciedades al otro hermano, con el que nos congregamos aquí, con el que estamos juntos, con el que se supone que somos un cuerpo. Qué horrible. El espiritual no es así. El espiritual mira el error y va directo, ya dijimos. Se le llama o hace algo.
La ley de Dios para sus hijos prohíbe todas estas cosas. De eso estamos hablando, hermanos. La ley de Dios prohíbe todas estas cosas. Es necesario, hermanos, examinarnos a nosotros en todo esto. La otra área, aparte de la primera que era temor de Dios en cuanto a eso, y ahora vamos por hemos mirado esta otra que tenía que ver con lo que es la lengua. Ahora una última que quisiera tocar y tiene que ver con nuestra vida pública, nuestras relaciones públicas allá afuera, nuestra convivencia con la gente allá afuera. Mire, verso 20, tomabas asiento y hablabas contra tu hermano. Contra el hijo de tu madre ponías infamia. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano. Tu lengua, a ver, tu boca metías al mal. No, es que aquí me confundí, hermanos, en esto. ¿Dónde está lo del ladrón? ¿Dónde está el ladrón? 18. Es que aquí yo me he adelantado. Pero hermano, lo mismo es. Ahora le voy con el 18. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. En otras versiones dice, y con los adúlteros era tu deleite. Si veías al ladrón, dice, te unías con él, y con los adúlteros era tu parte. Es decir, lo que voy a hablar puede ser algo fuerte, pero vea, el Hijo de Dios, aquel que se llama Hijo de Dios, a usted no se le vale que usted haya deleite en las reuniones de paganos. A usted no le conviene ni se le vale que usted se deleite con reuniones donde solo hay paganos, donde droga, cigarro, cerveza, música y todo este desastral. Realmente estoy viendo en esta palabra que Dios reclamó esto, hermano. A uno no le conviene, voy a decirlo para que se entienda más. Gente que le gusta ir a los estadios de fútbol aquí. Usted sabe cuál es el ambiente que hay en el estadio de fútbol. En los estadios. A ver, todo el mundo tiene una botella de agua, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Lo que hay en los estadios cada vez que viene aquí uno, mire, hermano, hasta el ambiente se contaminó de olor de cerveza. ¿Y cómo se mira usted sentado entre 30,000? Entre 30,000 que están gozando del deleite del vino, del licor, del alcohol, y están ahí celebrando y todo eso. A ver, yo me pregunto, ¿y cómo mira Dios desde arriba al pastor sentado entre la gran multitud, todos con el vaso de cerveza, porque no son botellas, pero son vasos? Y yo soy el único que no tengo cerveza, pero todos los demás, hasta lo que respiro es olor a cerveza. ¿Cómo me miro yo ahí? Miren, esas cosas no convienen. Yo he vivido ocasiones y yo no soy el mejor. Yo soy el menos indicado para hablar estas cosas. Pero ¿cuántas veces no ha ocurrido que hasta nos pagan el boleto? Vamos, hasta nos ofrecen el boleto y te lo pago para que. Es que no me da mi conciencia. Es que no nos da. Es que el Hijo de Dios no cabe en eso. No cabe. ¿Cómo me veo allí? Y si en ese momento fuera un gran terremoto y se murieron, un ejemplo, y se murieron todos. Y luego trajéramos al hermano y dijeran la velación, ¿y dónde murió? Dicen que estaba en el estadio. Y como ahí entre la turba y la multitud quedó entre medio de los escombros, y ahí lo fueron a sacar los bomberos, y en el estadio. Sí, en el estadio. ¿Con qué cara les vamos a predicar en su funeral aquí?
¿Con qué cara le vamos a predicar a los demás hermanos? ¿Con qué cara vamos a predicar aquí y vamos a decir que el Hijo de Dios, el Señor se lo llevó? Y vamos a decir, pasó a un lugar mejor, está en la patria celestial. Cuando de donde lo sacamos fue de allá. ¿Cómo se mira eso, hermanos? ¿Cómo se mira eso? Miren, esas cosas a nosotros, por más ganas que me den, es que no conviene, hombre. Eso ya no va con nosotros, los hijos de Dios. Por más deseos que me den, y mi hijo puede ser, papá, te lo pago, papá, vamos, papá, mira, mis amigos pueden ser, es que no va conmigo. ¿Cómo? Es que a mí no me talla. ¿Cómo yo voy a andar allí? ¿Y qué me gusta? Bueno, si a mí me gusta. ¿Entiendes cómo es el fútbol? Totalmente lo entiendo, si en eso me crié. Pero el detalle es que no me talla. Eso no va conmigo. ¿Cómo dice aquí? Era el 18. Si veías al ladrón, tú corrías con él. Y con los adúlteros era tu parte. Y si ustedes quieren, busquen en cualquier otra versión. Y usted va a encontrar, y con los paganos era tu parte. Te deleitabas. Con los paganos era tu deleite. Con ellos, ja, 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 ja. Una felicidad completa. Ja, 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 ja. Con los paganos. No, miren, el Hijo de Dios, hasta sus amigos no son cualquiera. Uno tiene que tener cuidado quiénes son los amigos de uno. Pastor, pero mire, usted se está contradiciendo, porque Jesús se juntaba con adúlteras, con rameras y con esto, y prostitutos y prostitutas y todo. ¿Sabe qué bíblicos salimos? ¿Sabe que cuando eso ocurría, todas las veces que Jesús se juntó con un ladrón que era Zaqueo? Este día ha llegado la salvación a mi casa, Dios. Es decir, cuando Jesús se juntaba con esa gente, era para convertirlo, para cambiar su vida, para salvarlo. El día que se juntó con la ramera allá en el pozo de Jacob, el día que se juntó con la mujer samaritana, ¿cómo terminó la mujer samaritana? Convertida al Señor. Ese día la mujer samaritana dijo: me he encontrado con alguien que me dijo toda la verdad. ¿No será que este es el Mesías? ¿No será que este es el que estamos esperando? ¿No será que este es el Hijo de Dios? Cuando se reunía con paganos era para convertirlos, para influenciarlos, para hacerlos ver la realidad de su mundo, para hacerles sentir su condición pecaminosa. Pero cuando muchas veces nosotros nos reunimos con paganos, es para ja, 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 ja. Nos deleitamos también y nos gozamos. Quiero que sepa que eso no va. Si usted es hijo de Dios, no se le prohíbe, tenemos que juntarnos, esto es verdad, pero hay una diferencia entre tener que juntarnos y juntarnos por lo normal. Hay diferencia en eso entre hallar deleite con reuniones de paganos. Hay diferencia entre juntarme con la gente normal, como hallar deleite en las reuniones de paganos. Eso no va con nosotros. Bienaventurado, dijo el Salmo 1, bienaventurado el varón que no se ha sentado en. Hermanos, lo que queremos decir es que esto es delicado. Realmente, si somos hijos de Dios, la palabra debe ser nuestra regla de conducta. Si somos hijos de Dios, mi moral, mi esto de que lo que mirábamos aquí del chisme, de la lengua, lo fácil que se me hace murmurar, ya no va. Tengo que tener ese cuidado. Tercero, mis relaciones sociales, mis relaciones públicas, ¿con quién me junto? No, hombre, tengamos cuidado. ¿Acaso no es cierto, hermanos, que no, hombre, por ejemplo, alguien que está empezando los caminos de Dios y empieza a juntarse con paganos? Si apenas se convirtió y vino y se empieza a juntar con paganos,
Y son sus amigos. Yo de una vez, yo digo, lástima, digo yo, más el alegrón. Porque no hay algo que sea tan fuerte como la influencia de tus amigos. Uno debe hasta incluso en esto tener cuidado con quién me relaciono. Para eso Dios puso un pueblo y algo distinto, hermano. Si usted saliendo viene de donde él estaba, que le gusta todo ese ambiente de música, todo ese tipo de cosas, hermano, si usted saliendo viene de allí, y si usted anda entre medio ahí, si es que ya le cedió todo el espacio y todo el derecho, estamos mal, hermano, estamos mal en ese sentido. Bueno, hermanos, tomemos en consideración estas cosas, que si el Señor viniera y nos llamara y dijera, los voy a juzgar, y nos llamara a todos como iglesia, saber cómo nos fuera. Tengamos tomemos en cuenta, en consideración esta palabra, el 21, el 20, tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre, ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo callado, yo no he dicho nada. Yo he visto cuánto has hecho, pero yo, mira, no he hecho nada hasta hoy, calladito he estado. Pensabas de cierto que yo sería como tú, pero te reprenderé. Y aquí viene una amenaza. Entended ahora esto: los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. Terrible amenaza. Póngale atención a esto, dice el pasaje. No vaya a ser que yo actúe contra ti y cuando te esté despedazando no haya quien pueda defenderte. El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Más vale que ordenemos nuestros caminos, hermano. Más vale que ordenemos nuestros caminos y vamos a disfrutar esta salvación de Dios. Más vale que ordenemos nuestros caminos, hermano. Vale la pena. Tengamos ese tremendo cuidado, hermano. Tengamos ese tremendo cuidado. No vaya a salir diciendo allí, el pastor hoy ya no quiere ni que nos juntemos, ni que... Si así lo piensa, no me voy a defender. Ahí está bien, piénsale como quiera, piénsale. Pero usted ha entendido y bien sabe lo que hemos querido decir. Bien sabe. No se haga como dijo aquel. Bien sabemos. Que queramos ponerle otras cositas. No. Bien sabemos. Pongámonos de pie, vamos a orar, hermanos. Vamos a orar al Señor. Hermanos, una vida aprobada de Dios, aprobada por Dios. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Estemos de pie y vamos a orar. Venga mi hermanito que siempre nos da un tono ahí en el instrumento. Vamos a cerrar este momento dándole gracias al Señor. Hermanos, ciertamente la vida cristiana, el que ha entrado a la vida cristiana ha entrado a algo serio, hermanos. Esto no es de tomarlo a la ligera no, hermano, esto es algo serio, tiene restricciones. Por eso el Señor Jesús dijo, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, hicimos tantas cosas en tu nombre. Y en otra parte dijo el Señor, multitudes venían tras él, pero él se paró, se dio la vuelta y les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, quiero que sepan que si se llaman discípulos míos, quiero que sepan que hay requisitos aquí. Y empezó a decirle, tiene que tomar su cruz. El que no pone primero, y empezó a decirle tantas cosas. Hermanos, la vida cristiana es de requisitos, tiene reglas. Y no podemos vivir la vida como nosotros se nos antoje. Señor, aquí está tu palabra, ha sido entregada tu palabra. Señor, te ruego que tu palabra, Señor, nos produzca cambio, nos transforme. Que tu palabra nos ayude a ser mejores hijos de Dios, hijos tuyos. Que tu palabra, Señor, nos ayude a conducirnos como mejores hijos de Dios, como mejores hijos tuyos, Señor. Señor, ayúdanos que tu palabra nos cambie, nos transforme, nos haga entender que somos un pueblo distinto, un pueblo, Señor, escogido, el pueblo de la promesa, el pueblo de Dios, que tenemos, Señor, ante nosotros una tremenda responsabilidad, Señor, que no somos de este mundo, vivimos en el mundo, pero que somos diferentes, Señor. Así te pido que tu palabra quede grabada en nuestros corazones. Guíanos, Señor, ayúdanos, esfuérzanos, Señor, impúlsanos a seguir hacia adelante, Señor, en este
este caminar de la fe, en este camino, Señor Jesús. Ayúdanos, Padre Santo. Necesitamos el impulso siempre de tu Espíritu y de tu palabra en nuestras vidas. Así, Señor, te lo decimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Bendito sea nuestro Dios. Amén y amén. Bendito el Señor. Hermanos, lleguemos hasta aquí con el momento de la palabra. Y ahora voy a invitar